Estamos bien felices y contentos de poder compartir este hermoso tema que va a arrojar luz a muchas personas, el tema de la voluntad de Dios. Bueno, en un podcast anterior estuvimos dialogando sobre la vida después de la muerte desde la perspectiva bíblica, aunque intentamos de mencionar algo sobre la vida terrenal nuestra aquí en la tierra como tal, desde las investigaciones científicas y demás. Pero ahora nosotros quisiéramos hablar de la voluntad de Dios para el creyente. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto para mí? Y cómo nosotros deberíamos manejarnos referente a todos los pasos que damos en este transitar de la vida sobre la voluntad de Dios, porque se ha relajado mucho con el tema de la voluntad de Dios y como que se ha cualquierizado. Sí, de hecho, cuando la gente se refiere a la voluntad de Dios internamente, en su orgullo lo que quiere es su voluntad. Porque mira, por ejemplo, con el caso del noviazgo, cuando el joven no es tan elegante, la muchacha lo mandan a orar. Bueno, tú te has metido en un terreno peligroso. pero es así. Pero cuando es elegante, le pelan el diente de lejos. A ese no lo mandan a orar. Realmente, cuando la gente dice, no, porque yo quiero la voluntad de Dios para mi vida, lo que están buscando es su propio deseo, ¿verdad? Su propia voluntad. Porque como decíamos en un episodio anterior, la mayoría de las veces la voluntad de Dios va siempre en contra de lo que nosotros queremos. Hay momentos normalmente sí, es cierto. Hay momentos que coinciden lo que yo quiero para mi vida con lo que Dios quiere, pero la mayoría de las veces siempre va al contrario. Bueno, hay un texto bíblico, Richard, que ha sido muy manipulado de muchas personas que dicen, el texto aquel del libro de los Salmos: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero yo no puedo someter la voluntad de Dios a mis deseos. O sea, yo no puedo intentar de buscar a Dios para satisfacer mi propio ego. Ya, me imagino que a eso es que se está refiriendo. Sí, y el salmista lo explica ahí mismo: deleítate en Jehová, va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Pero de cuál corazón? Del corazón del que se deleita en Dios, ¿verdad? En Dios, porque el que se deleita en Dios rinde todo su orgullo, toda su pecaminosidad. Exactamente, amén. A Él. Y entonces lo que Él va a pedir a Dios va a ser cosas, va a ser bien pedida. Bueno, como dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Pero Santiago dice, ¿por qué que piden mal? Porque pide para vuestro deleite. Para gastar en vuestro deleite. Sí. Bueno, justamente yo creo que debemos de hacer hincapié en esto, en la explicación que tú has dado muy bien a ese texto del salmista. Vamos quizás a descomponerlo un poco, porque como estamos hablando de la voluntad de Dios y vamos a hacer algunas menciones, nuestro hermano Richard ha dicho lo siguiente: lo que tú has planteado es justamente esto. Tú me has dicho que sí a la pregunta que yo hice. O sea, ¿Dios va a conceder las peticiones de mi corazón si yo me deleito en Él? Sí, no está mal, pero a medida, como dijiste, que yo me deleite exclusivamente en Dios. O sea, cuando yo tengo un corazón que busque completamente a Dios, cuando yo tengo un corazón que piense en los deleites de Dios más que en los míos, que en mis propios deseos, entonces Él va a conceder esas peticiones, ¿verdad? Porque lo estoy buscando a Él. Amén. Y que todo creyente debe de conocer la voluntad general de Dios. Si yo no conozco la voluntad general de Dios, entonces yo tengo problemas. Por ejemplo, yo como pastor me consiguen un empleo de noche. Yo no debo de orar a ver si eso es la voluntad de Dios, porque dentro de la voluntad general de Dios ya yo debo de saber que no me conviene, porque de noche es que nosotros hacemos la mayoría de servicio. Sí, nuestra liturgia es de noche. Y trabajo. Entonces, hay una voluntad general. Dentro de esa voluntad general, un joven, una joven sabe que no se debe de enamorar
de alguien que no sea creyente, de alguien que no está teniendo una vida de fe y aún está viniendo a la iglesia, esa persona debe dar testimonio. Entonces hay una voluntad general que ahí, que es lo obvio que nosotros debemos de conocer. Bueno, tú has tocado para las iglesias, para la gente de nuestra congregación, tú has tocado un punto muy neurálgico, justamente de pensar en orar con alguien para entrar en una relación que no sea de la fe. Estoy seguro que la Biblia habla muy claro de que no debemos por nada en pensar ni siquiera en hacer yugo desigual. Porque ¿en qué concordia la luz con la tiniebla con la luz? ¿En qué concordia Cristo con Belial? O sea, no deberíamos de orar. Así que continúe, pastor. Porque mira, tú dices, bueno, se dio, se casó, pero llega el domingo y uno va para la iglesia y otro va para el parque o para la discoteca. No hay ninguna comunión. Si cuando llega un problema a la casa, uno se va a desesperar porque no tiene fe en el Señor, no conoce a Dios. Otro va a orar. Realmente, eso teme mejor evitarlo y serle fiel a la palabra de Dios, porque una persona que desobedezca la palabra del Señor, una persona que se enamore de una persona no creyente, es alguien que ya hace tiempo que está afuera. Como que ha negado la fe inmediatamente, ¿no? Claro que sí, porque, no tenemos aquí en la iglesia jóvenes que te agraden, pero hay otra iglesia que los tienen. Y no es tan solamente, aquí tú sabes que anteriormente, que sea cristiano. Anteriormente se usaba mucho en las iglesias, que ya se ha perdido el tema de la confraternidad, o sea, de yo estar en tu iglesia, de la iglesia ir allá, de venir aquí, y eso se ha perdido. De hecho, creo que las iglesias también nos hemos individualizado demasiado en ese sentido, que también, aunque no necesariamente, pero eso también ha debilitado a nuestros jóvenes, porque se ven todos los días aquí, participan todos los días de lo mismo, pero cuando de repente yo voy con mis jóvenes, con la iglesia, a compartir en tu comunidad, esa confraternidad puede incluso provocar que sin nosotros darnos cuenta, la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, porque conocemos a una joven, o nuestros jóvenes conocen, o nuestras parejas, porque no están solamente a los jóvenes, hay parejas adultas solteras en la iglesia, que Dios pudiera tener su bendición por ahí. Así es. Y alguien pudiera decir, pero que Pablo dice que si el impío consiste en vivir contigo, no se lo impida. Pero hay que contextualizar esa parte, porque alguien puede encontrarse con ese versículo y decir, pero yo puedo... La Biblia me está mandando. Tengo carta abierta para hacer todo. Pablo se está refiriendo a aquella pareja que ya estaban casados, vinieron al Señor, conocieron al Señor, pero antes de conocer al Señor ya ellos estaban unidos a alguien en matrimonio. A esa pareja es que Pablo le dice, si él consiste no puede en vivir contigo, no se lo impida. Entonces realmente la voluntad de Dios, eso es un tema central en la vida de un creyente. Necesitamos nosotros, no por arte de magia, de yo vivir todos los días. ¿Cuál es la voluntad de Dios para hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cocine hoy? ¿O qué es lo que Dios quiere que haga hoy? No. Nosotros tenemos una vida de creyente, y como creyente nosotros vivimos para glorificar a Dios. Hay otros que dicen, yo todavía no sé cuál es mi llamado, para que Dios me llamó, y cuál es la mejor manera de descubrir cuál es tu llamado. Comenzar a trabajar en los diferentes ministerios que tiene la iglesia. Tú mencionabas, antes de eso, justamente algo del día a día sobre la voluntad de Dios. Y justamente a mí me llega algo a la mente que mencionábamos fuera de cámara ahorita, que conocías a un amigo que cuando él se iba a tomar un amigo de otro amigo tuyo, que cuando él se iba a tomar un jugo oraba a Dios para ver de qué sabor se lo tenía que tomar. Sí.
y en el supermercado, él vivía en San Cristóbal y trabajaba en Santo Domingo. De aquí de República Dominicana, ¿no? Y cuando él entraba al supermercado, él le preguntaba, señor, ¿hicieron jugo allá en mi casa hoy? Y para ver si él iba a llevar jugo. Eso es bajar lo que es la persona del Espíritu Santo. Sí, sí, así es. Y relajar con lo que es realmente la voluntad de Dios para nuestras vidas. De Génesis a Apocalipsis está revelada la voluntad de Dios para todo creyente. La Amén. voluntad de Dios es que nosotros debemos de vivir para su gloria. Debemos de caminar para su gloria. Soy cristiano, debo de apartarme del pecado. Porque si estoy en pecado, yo no soy cristiano. Así es. Y eso es lo que debemos nosotros de aclararle a la gente. Porque la gente piensa que todo el que visita una iglesia ya es cristiano. Esa persona visita la iglesia y comienza a hacer todas las sinvergüenzadas de que le vengan a la mente, lo hacen por allá y la sociedad ya lo tilda de creyente y dice, no, pero así como él, yo no quiero ser cristiano. Una cosa es visitar la iglesia y otra cosa es vivir algo más referente a la voluntad de Dios, a la vida cristiana plena que agrada a nuestro Padre. Y es que hay creyentes que manejan un tema que yo no comparto o verbalizan algo que no es cristiano. Por ejemplo, hay gente que dice, no, porque en lo secular y en lo espiritual, el creyente no tiene dos vidas. No tiene una vida secular y una vida cristiana. No. El creyente tiene una sola vida. Todo lo que yo haga dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro de mi familia, fuera de mi familia, fuera de mi comunidad, fuera del mundo, fuera del país, dentro del país donde vivo, todo tiene que ser la perfecta voluntad de Dios. Amén. Si nosotros hemos en realidad conocido a Dios, no tenemos dos vidas. No, porque en la vida secular hay cristianos que hacen negocios oscuros. Tú ahorita mencionabas lo de hacer yugo desigual. Yo tengo que mencionar también lo de negocios oscuros. Entonces, ¿cuántos creyentes hacen negocios que no agradan a Dios? En la vida, todo tipo de negocios que no agradan a Dios. Y engañan. Por ejemplo, en Cabrera. ¿Cómo? En la vida evangélica. Donde yo fui pastor, había un hermano que predicaba con un megáfono en la calle. Pero él no era una persona de testimonio. Y él me dice un día a mí, yo quiero que usted ore para que Dios me siga usando. Y le digo yo, no, desde que yo lo conocí a usted, yo estoy orando. Pero es para que Dios lo desentusiasme a usted, para que usted no siga predicando, porque su testimonio debe de trabajarlo, pues yo no puedo predicar en una esquina y 2 horas más tarde, entonces la persona verme a mí envuelto en un pleito, enamorando a una muchacha que no es mi esposa, y eso es totalmente terrible. Pero la gente está enfocada, cayendo a la voluntad de Dios, que solamente la voluntad de Dios le va a traer cosas buenas a su abundancia, vida, prosperidad, salud. Dios puede traer eso, nunca hemos negado eso. Dios puede traer prosperidad a nuestra vida, Dios puede traer salud, pero no solamente su voluntad se ejerce con lo que a mí materialmente me conviene. Por ejemplo, vimos la semana pasada el caso de Job. La voluntad de Dios se manifestó en Job. La voluntad de Dios se manifestó en José. Así es. Con ser vendido como esclavo. La voluntad de Dios se manifestó sobre Daniel, con que lo lanzaran al horno de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego. O sea, la voluntad de Dios se manifestó sobre la iglesia primitiva cuando eran quemados en las hogueras, cuando eran lanzados a la arena de los leones. Todo eso es parte de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios tú la presentas como un paquete, ¿verdad? Completo. Claro, porque tiene que ver con la soberanía de Dios, con su soberanía. Y su soberanía es, lo dijimos, y Pablo lo dice, pero mira, cuando Dios desechó a Esaú y eligió a Jacob, lo hizo en un momento que ninguno de ellos hubiese hecho nada malo. Así es. Ni bien ni mal hubieran hecho, pero sin embargo Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Pero la palabra aborrecer que utiliza el texto no
no es desechar. Lo que significa más bien que Jacob fue más bendecido. Uno fue más bendecido prosperado que el otro. Como otro fue más prosperado que el otro. Por eso es que se utiliza el término aborreció. Y la voluntad de Dios incluso se manifiesta no solamente en las cosas que nos pasan a nosotros, sino que se manifiesta también en la salvación. Por eso Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajera. O sea, amén. Si no es atraído por el Padre a mí. Esto no es de nosotros, dice Pablo, hablando de la salvación, sino que es un regalo de Dios. Y eso no fue de voluntad humana. Amén. No fuimos concebidos de voluntad humana, dice el mismo Jesús, sino que directamente de Dios. Ahora, nosotros como creyentes, muchas personas pueden hacer la pregunta, entonces, ¿cómo yo sé si estoy dentro de la voluntad de Dios? Bueno, el hecho de que está en una iglesia de sana doctrina, el hecho de que estás constantemente siendo expuesta a la palabra del Señor, a la predicación, el hecho de que está orando, que está leyendo tu Biblia, que está obedeciendo la palabra de Dios, eso te hace que tú eres parte de la voluntad de Dios. O sea, así es. Hay personas también que justamente un tema que dejamos atrás, que era el tema del llamado ministerial de cada persona. Yo creo que cada persona en la iglesia tiene un ministerio y cumple un ministerio. Amén. El hecho de estar aprendiendo de la palabra de Dios y vivirla y practicarla es un ministerio. Amén. Que yo tenga que estar involucrado. Mucha gente maneja el tema de que yo tengo un llamado de Dios y que yo no puedo estar sentado en una iglesia. Dios no te ha llamado necesariamente porque vamos a ser todos predicadores, vamos a ser todos pastores, vamos a ser todos músicos, cantantes. No, jamás en la vida. Creo que esto es una orquesta donde cada uno que Dios ha puesto, como dice el libro de los Efesios capítulo 4, y él subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y a uno puso en esto, a otro, a lo otro. Y en el libro de Romanos capítulo 12 también que nos habla de los dones. El libro en uno de los capítulos también de primera de Pedro, que nos habla de los dones también. Nosotros estamos justamente en todo eso. Cuando miramos todo, haciendo la voluntad de Dios, estamos en la voluntad de Dios. Por lo tanto, pensar en ese aspecto sobre el ministerio, los dones, de que necesitamos todos hacer cualquier cosa. No, yo creo que cada uno tiene un llamado y lo estamos ejerciendo dentro de la congregación. Yo creo que la predicación del evangelio es algo de todo. El evangelismo es algo de toda la iglesia. El compañerismo es algo de toda la iglesia. Y al fin y al cabo, orar a Dios por eso nos ayudará. Lo que pasa es que la gente siempre busca aquellos servicios que son sobrenaturales. ¿Cómo fue? Menciona eso de nuevo. Porque aquellos eso servicios está bueno. que son sobrenaturales. Los dones sobrenaturales, ¿cuáles son? Sanidad, profecía, profético, dones milagros, que lo van a poner a exhibirse constantemente delante de la gente, y eso es orgullo. Pero en cuanto a la voluntad de Dios, hay mucha gente que necesitan cambiar su manera de orar, porque hay gente que creen que con su forma de orar ellos pueden cambiar la voluntad de Dios. Si mi oración cambiara la voluntad de Dios, entonces Dios no sería Dios. Mira, tenemos que ir terminando este tema porque yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Sin embargo, tendríamos que dejar esa parte para un episodio más. Pero déjame quitarte la palabra y completar con esto. Porque aquí tenemos que pensar en mucha gente que se para con los micrófonos y en las redes sociales. Estas redes están llenas de eso y demás. De yo declaro y yo decreto en el cielo. No somos nadie para decretar. Tú no eres nadie para decretar. Tú no eres nadie para poner algo y darle órdenes a Dios. Ninguno lo somos. Sencillamente yo creo que si vienes al Señor a orar con un corazón humilde, sabiendo que eres un pecador, que tú, Richard, y yo somos pecadores, que cada día estamos en la transformación mediante la voluntad de Dios, yo creo que Dios hace más rápido. Él la va a hacer como quiera. Pero lamentablemente no nos acostumbremos a tener estas altas expectativas de nosotros mismos, pensando
que vamos a ordenarle a Dios hacer la voluntad. Y que por mi palabra, cuando yo lo diga, y levantamos las manos y hablamos duro y damos duro, jamás en la vida. Yo creo que la humildad requiere de un hombre y de una mujer entregada a Dios. Es así que por más que el hombre quiera, Dios siempre en su soberanía siempre va a hacer la voluntad de Él. Amén. Lo que Él ya desde antes de que el mundo fuese creado, ya Él ha determinado sobre nosotros las cosas que vienen para nuestras vidas, lo que nosotros vamos a hacer, lo que seremos. O sea, no hay una persona por la cual Cristo murió que se pierda. El problema es que la gente se van detrás de las señales, pero Pablo ubica el evangelio en la siguiente manera: los judíos piden señales, los griegos sabiduría. Ahora nosotros estamos en el medio y nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. El milagro más grande que ocurre en un culto es su palabra predicada, fielmente predicada. No hay milagro que se pueda comparar. Y por último, un texto bíblico para sellar esta parte. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Y este es el sello de este tema sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, tu santificación. ¿Andas en santidad? Santidad es todo lo que tiene que ver en la palabra de Dios. Oramos. Señor, gracias. En esta hora yo te pido que ayude a tu iglesia a cumplir tu voluntad. Y aquellos, Señor, que nos ven, que quizás tienen deseo de emprender un gran negocio, y no importa el tipo de negocio, ellos hablan de un negocio hasta de vender droga, lo que fuera, y dicen la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que te salve. La voluntad de Dios es que te santifique. Y oro en esta hora, donde quiera que que nos estés mirando, escuchando, oro para que el Espíritu de Dios venga a tu vida, te convenza de pecado, de justicia y de juicio, porque lo necesitamos los tres juntos para hacer la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga.